Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras plataformas, un saludo especial para las personas que nos escuchan. A través de este medio, busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bien, gracias a Dios, ya con nuestra hija un poco más recuperada. Gracias por preguntar, gracias por las oraciones de aquellas personas que también con esa intercesión nos ayudaron. Mi hija salió bien, gracias a Dios, de la operación, ya está en recuperación. Aquí la tenemos en casa, por eso andamos un poquito corriendo, pero listos, listos, como tú dirías. Gracias, Jorge, por toda la ayuda. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. ¿Quieres saludar? Sí, buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos en este programa. Así es. Bueno, bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. La semana pasada vimos que era necesaria la presencia de Dios para que el pueblo de Israel cruzara el río Jordán. Esto estaba representado por el arca del pacto que cambió de estar en medio a estar enfrente. Dios ya había hecho lo mismo hace 40 años atrás al salir de Egipto cuando cruzaron el Mar Rojo. Recordemos que fueron dos generaciones diferentes, es decir, una fue la que salió y otra muy diferente la que entró. Los que salieron de Egipto no entraron, pero en términos generales, los nietos sí entraron. Es una tercera y cuarta generación, los que sí entraron. También hubo dos formas que es importante recordar, dos formas de abrir las aguas. La primera está cuando abrió el Mar Rojo, lo abrió en los dos sentidos, es decir, detuvo y se abrió. Cuando, o sea, el río se detuvo de un lado la corriente y por lo tanto del otro lado ya no había. Son dos maneras diferentes que ahorita vamos a tratar de explicar. La primera, como dijimos, fue del Mar Rojo. Se abrieron para los dos lados, pero porque iban huyendo del ejército del faraón y fue de noche. Era el primer obstáculo que tenían que pasar para salir de la esclavitud. Así, esto nos puede indicar que a veces nosotros también huimos del pecado. Cuando nos convertimos, salimos de ese pecado y tenemos que huir del pecado y de la vida oscura sin Dios. Él obra poderosamente, Él lo hizo y así también lo hace en nuestra vida. Cuando nos bautizamos en agua, al sumergimos, dejamos el pecado y recibimos el regalo del Espíritu Santo. Dijimos que esto está en Hechos 2:38. Al arrepentirnos y bautizamos, las ventanas de los cielos se abren. Esas ventanas se abren porque Dios desde antes nos había bendecido, pero nosotros no lo reconocíamos, ni sabíamos lo que había hecho por nosotros. En la segunda vez se detuvieron las corrientes de las aguas, como dijimos, en el río Jordán. Estas aguas significan que dijimos que se detuvo de un lado y permitió el paso del pueblo. El Jordán era el último obstáculo del desierto. Era necesaria que todos cruzaran, y lo voy a decir de esta manera, que crucemos el desierto de nuestra vida, donde hay que salir de situaciones que venimos arrastrando, como problemas, como dudas, especialmente una vida de vivir antigua que no agrada a Dios. Entonces, cruzar ese Jordán para nosotros representa una vida plena en Dios. Dejar todo aquello que nos estorba. Claro, habrá cosas que seguirá trabajando Dios, pero esas dudas, el tener un pie adentro, un pie afuera, representa ese Jordán, el poder dejar todo eso atrás. También el río Jordán representa una barrera geográfica, decía Lili la semana pasada, natural que protegía a Canaán. Dios, decíamos, nos guía. Eso lo vimos en Romanos 8:14, cuando dijimos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios nos guía a un lugar para que Él obre, guardarnos y protegernos a sus hijos. Pero hay una situación que tenemos que entender. Tenemos que caminar en la salvación y disfrutar también esa vida de reposo que es la tierra que fluye leche y miel.
Bueno, el tema de hoy lo hemos llamado, como la semana pasada, es exactamente el mismo tema y nada más le agregamos y más, conquistando con su presencia y más. Esto nos ayuda a entender que hay otros elementos que la semana pasada hablamos de la presencia de Dios. Hoy vamos a hacer un énfasis en una parte de la historia, pero también al final agregaremos ciertos elementos que nos ayudan a conquistar. El versículo de hoy se encuentra en Deuteronomio 4:9 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero cuidado. Lo hace entre signos de admiración. Cuidado, dice. Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Lo voy a repetir porque tiene una advertencia que debemos entender en este tiempo. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Nos estarán escuchando muchachos jóvenes que no están casados, muchachos jóvenes que no tienen hijos, pero es algo que es muy importante que el día que lo tengan, lo transmitan, pero también lo deben transmitir lo que está sucediendo ahora. Cuán importante y trascendente es entender esta palabra, que se cumple si la llevamos a cabo. Nos dirigimos en este programa a los abuelos, padres e hijos, era lo que decía, es decir, a todos los que pueden escuchar esta palabra que no es nuestra, es de parte del Señor. Nosotros tenemos un testimonio de manera muy personal y ese lo tenemos que transmitir a nuestras hijas y futuramente a nuestros nietos cuando Dios nos lo permita tener. Damos gracias a Dios porque nuestros bisabuelos, abuelos y padres, porque a través de esas palabras nosotros y nuestros hijos sabemos que hay un único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Eso es una verdad que nos transmitieron y que es una realidad para nosotros. Su ejemplo no solo fue para nosotros, también trascendió para otras personas. Y yo sé que hay otros abuelos, otros bisabuelos, otros padres que están haciendo lo mismo y damos gracias a Dios por ello. Pero ese es nuestro testimonio. No significa que no tuvimos que conocer al Señor, lo tuvimos que conocer. No importa porque nuestra bisabuela haya conocido al Señor. Cada generación es diferente y cada generación tiene que conocer y obedecer a Dios. Bueno, Lili, ¿qué nos tienes en esta mañana? Sí, gracias. Pues precisamente en este programa es como una segunda parte de lo que vimos la semana pasada de cuando se abrió el río Jordán. Nos lo acaba de recordar nuestro esposo, ¿verdad? Este gran milagro de cómo se abrió el río Jordán y cómo 40 años antes se había abierto el Mar Rojo. Él ya nos explicó pues de estas a grandes rasgos las diferencias, ¿verdad? Pero hay en este suceso del río Jordán una segunda parte, todo está narrado ahí en el capítulo 4 de Josué, de unas piedras, ¿verdad? Que Dios manda que se recojan. Hay veces en que detalles como estos no lo llegamos a entender toda su profundidad, pero vamos a ver un poquito lo que significa, ¿verdad? Porque, pues sí, recordemos cómo el arca del pacto, la presencia de Dios iba a ir delante de ellos. Cuando los sacerdotes pusieron sus pies en el agua, se detuvo, ¿verdad? El río, como dice mi esposo, y ellos pudieron cruzar, pero el arca iba adelante, ¿verdad? Así, recordemos que en tiempos de conquista, si la presencia de Dios va delante de nosotros, ya tenemos la victoria, ¿verdad? Él nos guía y vemos su mano poderosa siempre que consideremos poner a Dios primero. Y bueno, el detalle interesante del capítulo 4 de Josué es que Dios le pide a él que 12 piedras, que recojan 12 príncipes, ¿verdad? 12 personas que fueron seleccionadas de cada tribu, que recojan cada uno una piedra y que la saquen del Jordán y que con ello iban a hacer un monumento, vamos a decir una señal conmemorativa, ¿verdad?
y otras 12 piedras se iban a levantar ahí donde estaba el piso, pues tiene un nombre que ahorita no recuerdo, el piso del río, vaya, y ahí se iban a levantar otras 12 piedras por parte de Josué, en donde había estado el arca del pacto. Y todo esto, ¿verdad? Para edificar una señal para las siguientes generaciones. Y bueno, quisiera que leyéramos ese pasaje de Josué 4, del 5 al 7, porque todo esto iba a tener un propósito. ¿Por qué sacar 12 piedras o por qué dejar otras 12 piedras apiladas, quizá levantadas ahí? Y ahí dice el pasaje de Josué 4, del 5 al 7, así dice, y les dijo Josué, pasen delante del arca del Señor su Dios a la mitad del Jordán y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes. Y cuando sus hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderán, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y tal cual lo hicieron los hijos de Israel, ¿verdad? 12 de ellos, de cada tribu, tomaron una piedra sobre su hombro. Al final vemos cómo esto se cumplió. Al decir sobre su hombro, ¿qué significaba? ¿Que las piedras cómo eran? Sí, no, realmente tenían que ser piedras grandes. Ahorita voy a hablar al respecto, ¿verdad? Porque no iban a ser pues unas piedras chiquitas, ya para traerlas sobre los hombros es que iban a ser pues bastante grandes, ¿verdad? Pero aquí lo que quisiera antes enfatizar es lo de las generaciones. Aquí mi esposo nos decía cómo nuestros padres principalmente tuvieron que ver en nosotros para que nuestra fe creciera, para de hecho, ¿no? Conociéramos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y aquí es donde se pone el énfasis. Esto iba a tener un primer propósito, ¿verdad? Porque dice ahí, dice, cuando mañana pregunten los hijos a los padres y digan, ¿qué significan estas piedras? Declararán a sus hijos, ¿verdad? Y explicarán todo eso de cómo se abrió el Jordán, este milagro tan grande. Me encanta cómo es una forma para decir, no se queden callados. Cuenten a sus generaciones de quién es Dios, de lo poderoso que es Él, porque ciertamente ahorita mi esposo decía, podemos ver el río Jordán ya sea como el último obstáculo para salir del desierto o el primero para empezar la conquista, ¿no? Ahorita nosotros estamos en tiempos de conquista y vemos el río Jordán entonces como el primer obstáculo que se pone para cuando queremos conquistar. Y la semana pasada decíamos que la conquista entonces se empieza poniendo a Él delante de nosotros, ¿verdad? Yendo con su presencia. Y les digo, así fue lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos pueden cruzar en seco y al final se nos dice prácticamente lo mismo. Sí, así empezó en la salida del Mar Rojo. Fue lo primero. Por eso decía Lili que puede ser el Jordán. Lo último, lo primero y lo último fue pasar un mar y un río. Así es. Y vamos a leer cómo sí llevan a cabo esta instrucción y ahí en Josué 4, pero ya el 20 al 24 dice así. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten sus hijos a sus padres y digan, ¿qué significan estas piedras? Declararán a sus hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que habían pasado a la manera que el Señor su Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que teman al Señor su Dios todos los días.
Claro, ese era el propósito, ¿verdad? Saber la mano poderosa del Señor. Y este pasaje se me hace muy curioso porque, no sé, me imagino, ¿verdad? Con sus debidas proporciones, por supuesto, que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel, tomen un recuerdo del río Jordán, ¿no? Cuando uno va de vacaciones a algún lugar, uno quiere traerse, aunque sea algo, un llaverito, una bolsa, un adorno, algún objeto que sea como prueba de que fui a visitar ese lugar, ¿no? Algo que represente que fui verdaderamente y ahí consta que me traje un llaverito de ahí, ¿no? Pues así me imagino que Dios les dijo, tomen estas piedras de ahí, del fondo del río, que sea como una prueba de que efectivamente pasaron ese lugar en seco, ¿no? Y la otra situación, porque eran 2 bloques de 12 piedras. Las piedras que sacaron, pues era para levantar un monumento, como les digo, así como diciendo, llévense un souvenir del río Jordán, ¿no? Y las otras 12 piedras que pone Josué ahí en el fondo donde estuvo el arca, me imagino que es cuando uno también va de vacaciones a algún lado y quiere poner una marca en el lugar de decir yo estuve aquí, ¿no? O sea, no sé, he escuchado que gente talla un árbol y pone sus iniciales o hay lugares donde se puede permitir dejar algún recuerdo, ¿no? En algún momento en París, en el Puente de las Artes, se dejaba que los enamorados pusieran un candado en una de las cercas como prueba de su amor, ¿no? Y de que estuvieron ahí. Ya se quitó eso, pero así se me hace esta idea de Dios de decir, bueno, aquí que también conste que pasaron. Iba a haber 12 piedras ahí en el fondo del mar y otras del río y otras afuera. Así es. Bueno, nosotros perdimos la oportunidad en París. Algún día estuvimos por ahí de tener el candado, pero esas 12 piedras también que quedaban en ese río significaban las anteriores, bueno, eran las mismas tribus. Sin embargo, dejar atrás lo que había pasado con sus abuelos, con sus padres, con todos aquellos que no entraron, dejar ese antiguo Israel para que viniera un Israel que conquistara. Y así es. De todos modos, ahí en lo que acabamos de leer en este pasaje, dice que era para señal, ¿verdad? Para señal. Y cuando en la palabra se nos habla de señales, es que tiene un significado, ¿verdad? Muy profundo. Porque sí, en la palabra tenemos acerca de los milagros, de las maravillas de Dios, pero también se nos habla de las señales. Y ya señales es como el punto para mí más alto, ¿verdad? Porque un milagro, claro que es algo sobrenatural, ¿verdad? Y muy impactante. Las maravillas, pues no se digan, nos impresionan, ¿verdad? Todas esas maravillas de Dios. Pero esto de el pasar el río Jordán en seco iba a ser una señal. Así se los pone, o así lo leímos, ¿verdad? Ahorita en la palabra. ¿Y qué es esta señal? Pues la señal precisamente es que tienen un propósito, nos hablan de verdades, pero saben que sobre todo nos habla también de una revelación de quién es Jesucristo. Por ejemplo, de su naturaleza, de su amor y misericordia, de quién es Él, ¿verdad? Y esto no va a ser la excepción. Estas 12 piedras, por muy raro que a nosotros nos parezca el dato, pues nos hablan de Jesucristo y de nosotros al identificarnos con Él en su muerte y resurrección. Las 12 piedras tomadas del fondo hablan de esa muerte que tenemos que tener juntamente con Cristo, pero al ser sacadas y llevadas fuera, por valga la redundancia, ¿verdad? Nos habla de nuestra resurrección también al identificarnos con Cristo, una vida vieja, pasarla a una vida nueva, porque es interesante que fíjense, no iban a poder conquistar
con su misma forma de pensar, con esa vida vieja que traían del desierto. Ellos tenían que ser transformados a una vida nueva y esto era símbolo de eso. Para conquistar se necesita una vida nueva y esto era símbolo de eso. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros también juntamente con él morimos y resucitamos a una vida nueva. Las 12 piedras que se quedaron ahí eran ese símbolo de la muerte, de ese símbolo que nosotros también debemos entregar nuestra vida y morir, ¿verdad? Morir para poder resucitar. Y bueno, aunado a esto, pues estaba el hecho de decirlo a los hijos de cómo Dios obra en las conquistas, ¿verdad? Por eso es importante siempre nuestro testimonio. Nosotros esta semana pasamos con nuestra hija mayor, la operaron y cuando el doctor al pasarla ya a quirófano habla con nosotros y nos daba un panorama muy devastador, o sea, temblamos de verdad, ¿no? Pero vimos la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Mi hija está bien, gracias a Dios, ya está en recuperación, pero bueno, siempre nuestras hijas nos vacilan, nos cotorrean y nos dicen cuando estamos hablando de algunos viajes o de algunas pues situaciones en donde hemos visto la mano de Dios, dicen, ya van a empezar con la grabación número 25, ¿no? El cassette 25 de los milagros de Dios, ¿no? No, exacto. No, nosotros en cuanto más veces lo contemos, sabemos que es de bendición y eso es de enseñanza a ellas, a nuestras generaciones y a quien lo puede escuchar, ¿verdad? Por eso nosotros siempre debemos hablar de las maravillas de Dios. Ahora ya con esto de nuestra hija tenemos otro testimonio, ¿verdad? Que contar. Y bueno, pues pasemos a lo que tú tienes. Sí, no, por eso dos cosas les invitamos. La primera, bueno, pues el libro que 19 autores hicimos, en el caso nuestro, contamos un testimonio. Ese testimonio es la conquista de nuestro matrimonio. Gracias a Dios, porque el pronóstico no era el bueno, pero Dios lo hizo bueno. Y eso es importante que nosotros lo transmitamos, ¿no? Y lo transmitimos a nuestras hijas y por eso también en el capítulo 5 del libro escribimos ese testimonio y lo denominamos una sola carne. El libro se llama Tu identidad cuenta. Así es el libro de la radio que acabamos de presentar en Colombia. Pero también cuando Lili ahorita hablaba de esas piedras, queremos invitarlos el día 24 de mayo, la celebración también de 24 años que Dios ha dado de vida a esta radio, donde ha bendecido a muchas personas de diferentes partes del mundo y seguiremos en pie de lucha cumpliendo el propósito y la misión y la visión que Dios puso en Jorge y que nos está transmitiendo, porque eso es importante, transmitir la bendición de Dios. Bueno, tenemos poquitos minutos, pero tenemos algo más que agregar. La semana pasada en realidad vimos capítulo 3 y parcialmente algo del 4, pero hoy lo tocó Lili. Y quisiéramos hacer un pequeño resumen de los capítulos 2 al 5, aunque no hemos visto el 2, que es muy importante. Los vamos a dejar cuando lleguemos a Jericó, a la batalla de Jericó, pero vamos a hacer, por eso este programa le hemos llamado que con la presencia de Dios conquistamos y más. En el capítulo 2 está un personaje que les digo que vamos a hablar, Rahab, y esto significa, nada más diremos de manera general, ¿qué pasó con Rahab? Es dejar una vida de pecado. Eso fue lo que hizo Rahab. Dejó atrás ese pecado para vivir sobre la roca que es Cristo. La celebración, el aniversario se llama La Roca, por eso. Es un dato importante porque ella también vivía en el muro y eso nos da un significado. Ella puso una señal de seguridad para ella, pero dejar una vida de pecado como lo hizo ella, no solo fue para ella, sino para su familia. Por eso Rahab está en la lista impresionante que podemos ver de la genealogía también de Jesucristo. Es una evidencia. Esa señal del paño que puso es una evidencia que debe estar en nuestro corazón.
Es una evidencia, por eso es importante que nosotros entendamos lo que dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que hizo Rahab. Salvó no solo a ella, salvó su casa, su familia. Por eso, este primer punto de los que queremos, son 6 puntos los que queremos dejar entre los capítulos 2 y 5. Dejar una vida de pecado sería el primer punto. El segundo punto sí es dar a conocer a otros lo que Dios ha hecho y no olvidarlo. El capítulo 3 que lo vimos la semana pasada, Lili les dijo que era necesario dejar la evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros y principalmente a nuestros hijos esa evidencia. Por eso decía hace rato el Salmo 103:2 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso decían los discípulos. Por tanto, este segundo punto es dar a conocer a otros lo que Dios ha hecho y no olvidarlo. Y sobre todo decirlo a los hijos, ¿no? Exactamente. A nuestra generación. Y a todo mundo, porque es importante decir lo que Dios está haciendo. Esto fue del capítulo 3. Bueno, si nos vamos al capítulo 4, vemos el tercer elemento que nos ayuda a entender, reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Eso lo vimos la semana pasada. En la historia de la semana pasada, como decíamos, que estaba representada por el arca del pacto. Es estar seguro de que la presencia de Dios está en nosotros y nos guía a través de cualquier circunstancia y también en cualquier lugar. Romanos 8:14, por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una evidencia. El pacto de ser guiados es una señal evidente de su presencia. Pero también ya Dios lo había dicho en Deuteronomio 7:6 al 11. Especialmente vamos a leer solamente Deuteronomio 7:9. Y dice así, que el Señor tu Dios es Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Esa misericordia es una señal evidente a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto es vigente para nosotros. Por eso podemos bendecir 1000 generaciones abajo en nuestra, principalmente familiares, pero también podemos tener generaciones cuando nosotros compartimos a otras personas. Esa es una facultad y un privilegio que Jesucristo nos enseñó. ¿Ok? El cuarto punto, que está en el capítulo 5, dice obedecer como una señal de compromiso. Ese capítulo 5 nos dice que Dios le pide a Josué que volviera a circuncidar al pueblo porque la última vez que lo habían hecho fue hace 40 años, mucho tiempo atrás. Entonces, este capítulo 5 lo vamos a ver de manera así muy general. Decir que el pueblo se circuncidó porque Dios le pidió a Josué que lo hiciera, porque toda aquella generación que nació en el desierto no había sido circuncidada. Entonces, era necesario para entrar. Pero la circuncisión era la señal del pacto de bendición de Dios con Abraham. Esto nos lo dice Génesis 17. Cuando le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Tiene que haber una evidencia de caminar delante de Dios. Esta era la señal visible del compromiso y de obediencia a Dios de parte del pueblo de Israel. Era algo que ya se los había olvidado obedecer. Por ejemplo, vemos en este mismo Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:10 al 25 y 7 del 12 al 26. Voy a leer solamente un versículo de estos 2 capítulos que dije. El primero del 6, del 10 al 25, voy a leer el 18 y dice, haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor, para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y en el segundo capítulo que vamos a ver es el siguiente, es el 7. Del 12 al 26 solamente leo un versículo, el 12. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces
con fidelidad, obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus padres, es decir, a tus antepasados. En el contexto del Nuevo Testamento, Pablo nos enseña algo en Romanos 2, 28 y 29. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, pongan mucha atención lo que dice, lo que significa la circuncisión. Dice en el contexto del Nuevo Testamento, vamos, está en Romanos 2, 28 y 29. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres y judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Les está hablando muy claramente, pero también nos habla a nosotros. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Eso es lo que nos pide. Nosotros tenemos que tener un corazón limpio, recto. La circuncisión es limpieza, pero rectitud también. La verdadera circuncisión, dice, no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Eso nos lo dice Romanos 2, 28 y 29. La limpieza del corazón, hemos hablado desde hace tiempo, desde que hablábamos de ser como niños, es algo que tenemos que tener. Pero debe haber una evidencia de la transformación que hace en nuestro corazón. Bueno, el punto 5, pues ya se nos está acabando, ya se nos acabó el tiempo, pero los vamos a terminar. Comer del pan de vida que es Jesús. Y esto es, después de, además de la circuncisión, celebraron la Pascua, la primera en Canaán. Tenían 40 años que la habían celebrado antes de salir de Egipto. La volvieron a celebrar 40 años después. Suena algo que el pueblo se había olvidado de hacer eso. A partir de allí cesó el maná, dice. Egipto, en cambio, tenían carne cuando ellos, una de los reclamos que hicieron y de las quejas tenían, pero Dios les dio algo, un alimento muy especial, pero era el tiempo de que cesara. Deuteronomio 8:3 dice, y Dios dijo a Israel, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá. Esto también lo dijo Jesucristo en Mateo 4:4, pero ya lo había comentado que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Ese es lo que es nuestro verdadero alimento. Primera de Corintios 11 dice, así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Nosotros tenemos que anunciar que este pan de vida nos da acceso a una vida eterna. Por último, el punto 6, que está en el capítulo 5, es poner los ojos en Jesús. La semana pasada lo dijimos. Porque cuando Josué ve a ese ángel que tenía una espada, significaba que la espada era la palabra de Dios. Y la presencia de Dios necesita otros elementos para que podamos conquistar. Pero tienen que estar nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Damos gracias a Dios por este tiempo de conquista. Quisiéramos exponer más, pero estamos viendo del capítulo 2 al 5 la próxima semana. Ahora sí vamos a ver el 6, el capítulo, la conquista de Jericó. Es muy interesante lo que también tenemos que Dios ha puesto para que les compartamos. Pero todo esto previo es eso que nos lleva, ¿verdad?, a iniciar la conquista. Así es. Bueno, pues les agradecemos mucho estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Gracias, que Dios les bendiga.